Y partiendo entonces de que hay conceptos erróneos sobre los cuales hemos basado la política de drogas a nivel internacional, las mismas Naciones Unidas salieron en el 2008 a reconocer una serie de consecuencias negativas no esperadas de la manera en la que los estados han controlado las drogas para usos no médicos y no científicos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante reconocerlo? Bueno, porque cuando hablamos de política de drogas, como ya se nos dijo en el panel anterior, no solo estamos hablando de cómo podemos mitigar o reducir los riesgos de una sustancia per se, sino estamos hablando de cómo esa política interactúa con las comunidades y con los individuos a los que se supone que está dirigidos. ¿Qué nos falta y qué es lo que en donde ustedes pueden participar como profesionales, como académicos, como parte del sector de sociedad civil hacia esta discusión de la famosa UNGAS 2016? Nos falta construir apoyo internacional y un ejemplo que puede ser trabajar con nuestras cancillerías para que nuestras cancillerías puedan lograr dos cosas que hasta hoy no han sido fáciles de lograr y que tampoco están necesariamente aseguradas. La primera es que si vamos a tener una conversación global sobre drogas y la vamos a tener a nivel de la ONU, no puede ser una sola agencia de las Naciones Unidas la que tenga el último say sobre el tema de drogas. Necesitamos también una renovación del consenso. El consenso de Viena o el consenso internacional sobre el cual están firmadas las convenciones de drogas está roto por el simple hecho de que hoy en día en un país posesión simple de una sustancia controlada como la marihuana es pena de muerte. Y finalmente decir que la regulación legal es una opción pragmática con límites específicos que por primera vez ya está reconocida como una alternativa de política viable. Y eso ustedes léanlo en su informe de la Organización de Estados Americanos. Incluso son ya los gobiernos que han dedicado miles de millones de dólares a trabajar el tema de drogas desde un ámbito exclusivo y saben que esa no es necesariamente la única salida o la mejor salida. El modelo de desarrollo que vayamos a implementar, la estrategia de desarrollo alternativo o desarrollo rural que vayamos a implementar, tiene que ser diferente y tiene que entender esas particularidades que van teniendo los territorios. Fíjense que de todo esto se deduce a que al final deberíamos hacernos la pregunta si es la coca el problema. Probablemente la coca es parte del problema, pero estoy absolutamente convencido de que no es la única parte del problema. Lo que quiero decir con esto es que eso le da unas particularidades a la región. Y otra vez, eso quiere decir que el problema no es solo la coca. El problema es que la coca está o llegó o se desarrolló en unos territorios que tienen unas ciertas complejidades. Y finalmente, diría que la sostenibilidad también depende de comenzar a generar información. Aquí ha habido mucha discusión en torno a el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia. Y eso es absolutamente importante y determinante. El reto de generar información, pero sobre todo de hacerla disponible, es clave para garantizar la sostenibilidad. No podemos aplicar un enfoque de salud pública ingenuo. Es decir, precisamente el enfoque de salud pública, que no es un enfoque desde el sector de la salud, la salud pública es precisamente un campo intersectorial por excelencia. Produce buenos resultados y la evidencia está allí. La necesidad de afrontar esto desde una perspectiva más integral. Los ministerios de Justicia y de Salud están trabajando en una propuesta de una política integrada de drogas con fortalecimiento territorial. Esta situación, entendida como la relación entre, insisto, entre un sujeto, una droga en un contexto, no va a cambiar precisamente si no entendemos mejor ese triángulo, si no entendemos mejor los contextos. ¿Y quiénes entienden los contextos? Pues precisamente las regiones, porque las personas viven allí. Una parte importante de la población colombiana vive en Bogotá, pero en Bogotá no está todo el país. Y lo que encontramos también, hay que decirlo, es una gran debilidad territorial para afrontar
integralmente estas situaciones. Pero es precisamente allí donde tenemos el reto fundamental para cambiar esta historia. Ya hemos identificado de alguna manera el fenómeno y lo que propone esta nueva investigación es poder mutar y preguntarnos bien cómo estamos tratando la institucionalidad, cómo está tratando de combatir precisamente estas formas de criminalidad con esas características que ya hemos visto. Capacidad de ser mutables, de afectar distintas zonas, de ser diferencial, de ser suficientemente sistemáticas. Y allí debemos decir que precisamente la estrategia de criminalización no ha sido suficientemente inteligente. ¿Por qué? La forma en la que las hemos combatido es prevalentemente penalmente. ¿Qué problema tiene esto? Que hemos puesto demasiadas confianzas en el derecho penal. También son medidas simplemente represivas y retributivas. No nos preguntamos realmente por tratar de resolver la situación de la persona que lo comete, sino simplemente retribuir ese mal, un mal con un mal, como les decía, y eso nos muestra que nos hemos quedado cortos en estrategias desde la misma creatividad. Yo lo que quiero mostrarles es que estamos en una oportunidad muy importante. El que un Ministerio de Justicia nos cite para repensar el tema de criminalidad supone poder participar en mecanismos más creativos para combatir este problema. Y es que el diagnóstico no puede ser peor. No podemos estar, yo creo que peor de cómo estamos. Es decir, cualquier cosa adicional que podamos repensar en el tema de criminalidad, creo que tenemos la licencia precisamente para hacerlo. Se insistió que se debe propugnar por un trabajo en red, que la construcción de la política debe hacerse de manera pública, con participación de todos los estamentos. Se dice que si bien se puede hacer el diseño de una buena política, a la par de la implementación de la política, hay que diseñar estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación que permitan definir el impacto real de la política. La reglamentación de la política debe tener en cuenta los contextos. Se insistió mucho, es decir, de pronto de no diseñar políticas desde esferas muy superiores y muy alejadas de los contextos y los cambios estructurales que requiere el país. En la discusión se evidencia la sensación de abandono que experimentan los consumidores problemáticos y sus familias. En cuanto a la política pública, se reconoce que existe una política para reducción de la demanda del consumo de drogas que cubre integralmente la promoción y la prevención, la superación, mitigación y capacidad de respuesta. Hay avances en prevención y superación, pero se considera que el gran reto es la mitigación. Se dificulta muchísimo la intersectorialidad. Se deben concretar las acciones de la política en el nivel local. Y la prevención se ha centrado en las escuelas, es algo que preocupa al grupo, dejando por fuera a jóvenes desescolarizados y la misma comunidad. En este aspecto, relacionado con el tratamiento y la rehabilitación, la atención de la patología dual es un reto aún no resuelto. Se consideró en la mesa que falta mayor seguimiento y acompañamiento del Estado en los 4 ejes de la política, fundamentalmente en la mitigación. Hay una tendencia de la administración pública a hablar bien de la política, pero desde la mesa se hizo el llamado para tener un sentido crítico respecto a esta y poder así mejorarla. El primer tema que se abordó fue el tema del desarrollo alternativo, como la política, la política que se ha venido como desarrollando en los últimos años para combatir los cultivos ilícitos. Se ha tratado de una apuesta válida, digamos, los resultados han sido válidos, pero que esta por sí sola, válidos y valiosos para muchas comunidades, pero esta apuesta por sí sola, de manera aislada, no va a contribuir a la respuesta de la problemática en su conjunto. Varios de los compañeros que intervinieron sugirieron que esto tiene que ir acompañado de toda una serie de institucionalidad que debe ser llevada al territorio. Digamos, esta institucionalidad debe ser en salud, en vías, en educación. Intentar que la institucionalidad en su conjunto haga un trabajo coordinado y articulado en los territorios donde existen este problema de los cultivos ilícitos.
Se mencionó algo muy valioso por parte de un compañero de la mesa, es que estos programas sirven para tratar los síntomas de una enfermedad, pero no para tratar la causa del problema. Como es de notar, el tema de criminalidad es un tema que toca todos los otros temas que aquí se han tratado. Además de eso, la criminalidad es un tema demasiado sensible. Se debe reducir, ir reduciendo paulatinamente la represión del Estado frente a la criminalización de conductas en los eslabones más débiles. Y esa represión entonces se tiene que llenar a través de la educación, a través de la prevención y ejercicio de proyección social. Hay que tener en cuenta que las organizaciones criminales van mutando y en esa mutación entonces el Estado se debe adelantar en esas políticas de criminalidad a esas mutaciones, y el adelanto debe ser fundamentalmente atacando su estructura patrimonial o económica de ese primer eslabón.